Listo, Mauricio. Listo, doctor. Enseguida voy a compartir. Se puede ver, ¿no? Sí. ¿Podemos empezar, doctor? Sí. Ya, bueno, buenas tardes a todos. Nuestro grupo hoy presentará sepsis neonatal. Siguiente, por favor. Primero que nada, en una breve introducción sobre el tema, tenemos que la sepsis bacteriana de inicio precoz sigue siendo la principal causa de mortalidad y muerte neonatal. Aunque las muertes asociadas a sepsis son 100.000 por nacido vivo, han disminuido de forma significativa a través de un largo de 10 años de lo que se tienen datos, que es 2001 a 2011. Gran parte de esta disminución de la mortalidad se debe a la introducción de lo que es la profilaxis antibiótica durante el parto de las mujeres embarazadas, esto durante la parte de dilatación y el parto. Las mejoras importantes en los cuidados intensivos neonatales y la pronta identificación y reconocimiento de recién nacidos infectados ha contribuido a una menor mortalidad en el periodo neonatal. Siguiente, por favor. En la patogenia de las infecciones bacterianas neonatales de inicio precoz, una breve introducción es que hay múltiples portales a través de los cuales las bacterias pueden entrar e infectar al recién nacido. Entre estos tenemos los portales primarios de entrada que parecen estar en la vía respiratoria. Esto ha sugerido la elevada frecuencia de dificultades respiratorias aguda y neumonía. Algunos de los casos de presentación de bacteriemia de alto grado y sepsis grave que se han manifestado desde el momento del nacimiento en presencia de membranas intactas en niños nacidos por cesárea sugieren que también hay adquisición a través de la placenta, no solamente a través del canal del parto, sino que también a través de la placenta, y esto se ve a través de los niños que han nacido por cesárea. Hay una regla que dice que es solo un microorganismo que causa la sepsis bacteriana en la sepsis del recién nacido, ya que en las muestras que se han tomado en algunas mujeres embarazadas que han tenido sus hijos a través de la vía vaginal, sugiere que hay varios tipos de bacterias. Sin embargo, solo uno es el que predomina y causa lo que es la sepsis en el recién nacido. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A continuación vamos a seguir con la epidemiología de las infecciones bacterianas del inicio precoz. Esto se ha dado en los años, o comenzó en los años 30-40, que ha dado principalmente al estreptococo del grupo A. Esa fue la causa más destacada de sepsis neonatal en ese tiempo. En los años 50, luego aparecieron los brotes de Staphylococcus aureus, que esto fue como motivó o alentó a todos a que haya antibiótico. Y estos antibióticos fueron antibióticos resistentes a la penicilina. En los años 60 ya apareció otra nueva bacteria que es la E. coli, que fue la causa más frecuente de la sepsis bacteriana. Su incidencia en este entonces era del 1 de 1 a 5 casos por 1000 nacidos vivos, con una letalidad que era menor a 10% y a mayor de 50%. Actualmente, pero se ha mantenido entre 5 a 10% porque ya hay la incidencia de poder tratar con más antibióticos a los pacientitos. Ahora, en las unidades de cuidados intensivos neonatales, de cada 35 casos de 1000 nacidos vivos,
con una letalidad de 20 a 60%. Aquí porque esto es con procedimientos invasivos dentro de acá, en los neonatos. Como factores de riesgo, y el principal va a ser la prematuridad como factor principal de riesgo asociado a una corioamnionitis, que esto quiere decir que es una infección de la placenta del líquido amniótico. Esto se presenta cuando el saco amniótico ha estado roto por mucho tiempo antes del nacimiento del bebé. Después está el Streptococcus de grado Streptococcus beta. Ese grado se ha dado en 26 a 30 veces, mayormente en prematuros. Después otro factor de riesgo está la edad, la salud y la nutrición materna. Y por último tendríamos los procedimientos invasivos en la unidad de cuidados intensivos de neonato. Bueno, buenas noches. Yo voy a continuar con la transmisión del estreptococcus del grupo B de las madres a los niños. Bueno, el estreptococcus del grupo B es una bacteria que comúnmente se encuentra en los intestinos o en el tracto genital inferior, por lo cual va a llegar puede propagarse a un bebé durante el parto vaginal, como este va a estar expuesto a los fluidos que van a contener esta bacteria. Bien, la mayoría de los bebés que van a nacer de madres portadoras de estreptococcus del grupo B van a ser sanos, pero los pocos que van a estar infectados por esta bacteria, bueno, que se van a infectar durante el trabajo de parto, van a poder enfermarse gravemente. Los bebés que esta enfermedad, bueno, los que van a estar infectados, esta enfermedad puede llegar a ocurrir entre las 6 horas de nacer, que ese va a ser un inicio temprano, o semanas o meses después del nacimiento, que ese va a ser un inicio tardío. Y hablando un poco de su epidemiología, respecto a los estudios de mujeres que fueron colonizadas por Streptococcus del grupo B, han mostrado que las que tienen una colonización intensa poseen más probabilidades de transmitir esta bacteria a sus hijos. La colonización por Streptococcus del grupo B en mujeres embarazadas puede ser larga, intermitente o transitoria. Y hay asociaciones definitivas entre la colonización de esta bacteria y otros factores de riesgo de sepsis, de riesgo como la sepsis neonatal, como la dilatación prematura, el parto prematuro, la ruptura prematura de las membranas, la ruptura prolongada de las membranas y la fiebre materna. Respecto a los últimos años, entre las pruebas diagnósticas rápidas que se realizaron para detectar la colonización de esta bacteria en las mujeres embarazadas, se concluyó en que la reacción en cadena de la polimerasa, o sea, esta es la prueba que se realiza, y se hizo una comparación con los cultivos en caldos enriquecidos. Estas van a tener una sensibilidad aproximadamente de entre un 10 al 15% superior, y las ventajas de la detección mediante PCR de la colonización vaginal o rectal materna van a ser el tiempo rápido de obtención de resultados y la mayor sensibilidad, aunque esta es mucho más cara. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a la quimioprofilaxis y tratamiento antibiótico durante el parto, la prevención va a ser de suma importancia y clave para reducir la incidencia de enfermedad invasiva por Streptococcus del grupo B. El desafío aquí fue promulgar ampliamente los cultivos de cribados en las mujeres embarazadas. Hubieron guías revisadas que se publicaron en el 2002, en las que se presentó un cribado basado en cultivos para la prevención y quimioprofilaxis en lugar de abordajes que se realizaron en 1996. Estos abordajes fueron basados en cultivos y otro basado en el de riesgo. El abordaje basado en el de riesgo implicaba el uso de antibióticos como solamente en la función de la presencia de factores de riesgo prenatales o durante el parto, como la fiebre materna, el parto prematuro o la ruptura prematura de membrana, la ruptura prolongada de las membranas o el antecedente de un recién nacido con enfermedad por Streptococcus del grupo B y la bacteriuria por esta bacteria durante el embarazo. Siguiente diapositiva. Bueno, acerca de la profilaxis antibiótica durante el parto,
el estreptococo del grupo B va a ser sensible a la penicilina, y así que este va a ser el fármaco de elección por su efecto estrecho. Pero la otra alternativa es la ampicilina, y si la madre llega a ser alérgica a la penicilina, pero no va a tener un riesgo alto de anafilaxia, se recomienda usar cefazolina. Cuando el paciente tiene un riesgo alto de anafilaxia, hay que realizar pruebas de sensibilidad del estreptococo del grupo B prenatal a la clindamicina y a la eritromicina. Y si el estreptococo del grupo B prenatal es sensible, pueden recibir estos fármacos por vía intravenosa hasta el parto. Cuando el estreptococo del grupo B es resistente a la clindamicina o eritromicina, o se va a desconocer su sensibilidad a los antibióticos, lo recomendable actualmente es usar vancomicina intravenosa cada 12 horas hasta el parto. Siguiente diapositiva. Bien, vamos a continuar con la exposición. Ahora vamos a ver sobre la sepsis por estreptococos del grupo B en los neonatos. Bueno, como sabemos, ¿no? En los adultos, ¿no? O ya mayores, esta bacteria se encuentra normalmente en los intestinos, ¿no? O en el tracto genital inferior. Sin embargo, es diferente, ¿no? En los recién nacidos. Puede provocar esta grave enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a ver que la mayoría de las infecciones en los recién nacidos se producen durante la primera semana de vida. Y a esto se va a denominar aquí enfermedad de inicio precoz, ¿ya? Ahora, la definición entonces de sepsis de inicio precoz quiere decir que es la sepsis que empieza antes de transcurridas las 72 horas, disculpen, desde el nacimiento, ¿ya? Ahora, las infecciones de inicio tardío ocurren en recién nacidos de 7 días o más, ¿ya? Ahora, hablando aquí acerca de la quimioprofilaxis, esta ha llevado a un descenso significativo de la incidencia de la enfermedad de inicio precoz por estreptococcus del grupo B, pero no hay pruebas de que la quimioprofilaxis evite la enfermedad de inicio tardío. Vamos a ver en unos momentos esta comparación en un siguiente cuadro. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos entonces este pequeño cuadro donde están las características de la enfermedad por estreptococos del grupo B de inicio precoz y de inicio tardío, ¿no? En un cuadro comparativo. Aquí comparamos la enfermedad de inicio precoz con la de inicio tardío, y en la edad de inicio, en la enfermedad de inicio precoz es desde el nacimiento hasta el sexto o séptimo día de vida que decíamos, ¿no? Sin embargo, bueno, hasta el sexto día de vida. En la enfermedad de inicio tardío es desde el día 7 hasta los 3 meses. Los síntomas que puede presentar la enfermedad de inicio precoz es dificultad respiratoria, apnea, y los síntomas que se presentan en la enfermedad de inicio tardío es la irritabilidad, fiebre y la mala alimentación. Los hallazgos que podemos encontrar en la enfermedad de inicio precoz podemos encontrar neumonía o sepsis, y también en la enfermedad de inicio tardío puede haber sepsis, meningitis y artrosis. Ahora, las complicaciones obstétricas maternas en la enfermedad de inicio precoz es frecuente, sin embargo, en la de inicio tardío es infrecuente. En la transmisión se puede dar, ¿no?, por vía uterina o durante el parto, en la transmisión hospitalaria, ¿no? Ahora vamos a ver que los serotipos predominantes en la enfermedad de inicio precoz son el 1A, el 3 y el 5. En la enfermedad de inicio tardío es el 3, el 1A y el 5. Ahora vamos a ver que ahora vamos a compararlo, como decíamos hace unos momentos, ¿no?, el efecto de la profilaxis del antibiótico durante el parto, ¿ya? En la enfermedad de inicio precoz reduce la incidencia en un 85-90%, pero en la enfermedad de inicio tardío no hay ningún efecto, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar un poco ahora sobre las infecciones por la Escherichia coli, ¿no? Es una bacteria, ¿no?, que también está de manera saprófita, ¿no?, en nuestro...
en nuestros aparatos en los intestinos, ¿no? En otras palabras. Entonces, este Escherichia coli es el segundo microorganismo patógeno más frecuente causante de sepsis, ¿ya? Y también meningitis en los recién nacidos. Ahora, este Escherichia coli tiene diversas componentes, ¿no? En su estructura antigénica. Es complejo. Se compone aproximadamente de 150 antígenos, los O somáticos o de la pared celular, 50 antígenos H flagelares y aproximadamente 80 antígenos K capsulares. Ahora, ¿por qué decimos eso? ¿Para qué lo decimos? Porque lo que queremos llegar a ver es que un número limitado de cepas de E. coli con ciertos antígenos K producen meningitis, ya la mayor cantidad. Ahora, vamos a ver que el uso de profilaxis aquí no es tan, los datos no son tan contundentes como en el caso del estreptococcus del grupo B. Pero porque en los estudios que se ven, ¿no? en estos últimos años se ha visto que ha habido un aumento, ¿no? de infecciones por E. coli, ¿no? en los recién nacidos, pero esto, como les decía, no es tan, podemos decir, no podíamos tomarlo de una manera a la letra muerta, porque tiene que ver con el aumento también de resistencia que ha habido en muchas de las bacterias, ¿no? Y es por ello que quizás no se ha notado tanto el uso de quimioprofilaxis en el caso de reducir las infecciones en el recién nacido por Escherichia coli. Pero llegamos a la conclusión que entre los niños a término, la exposición a 4 horas o más de tratamiento antibiótico durante el parto se ha asociado en los estudios, ¿no? a una menor probabilidad de infección por E. coli de inicio precoz. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor, buenas noches, compañero. Vamos a continuar por la infección por Listeria monocytogenes. Primero, nosotros podemos mencionar que la Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo, móvil, y son 3 los serotipos más importantes que se han visto que causan infección ¿ya? y sepsis neonatal, como ser el 1A, el 1B y el 4B, donde el más importante vendría a ser el 4B. La transmisión va a ser por vía oral. Estamos hablando de la transmisión en el adulto, ¿ya? Por vía oral, por alimentos contaminados que tengan la bacteria, la Listeria monocytogenes. Ahora es muy importante siempre nosotros analizar qué alimentos son los que pueden estar contaminados, ¿ya? Porque eso podemos nosotros preguntar en una historia clínica, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener verduras crudas, leche fresca, pescado, carne de pollo, sobre todo que no estén bien cocidas, ¿ya? Ahora, en relación a la transmisión al feto, ¿ya? Podemos decir que un adulto, en este caso la madre que está embarazada, ¿cómo le va a transmitir al feto? Lo va a hacer por vía hematógena, a través de la circulación útero-placentaria, ¿ya? Aquí nosotros no debemos olvidarnos que esta circulación útero-placentaria se va a empezar a formar ya a partir de la finalización de la segunda semana del desarrollo embrionario. Ya estamos hablando de una circulación útero-placentaria primitiva, pero ya hay una comunicación ya entre el desarrollo del embrión y la circulación uterina. Entonces, si la madre tiene la Listeria monocytogenes en la sangre, puede contagiarlo por vía hematógena. Muy importante mencionar que no es lo mismo la transmisión en el primer trimestre que en el último trimestre. Generalmente cuando la transmisión de la Listeria monocytogenes en el primer trimestre, vamos a ver de que inmediatamente va a generar un aborto,
¿ya? Pero cuando la transmisión al feto es en el último trimestre, ¿ya? Por lo general hay dos escenarios que pueden aparecer. Siempre vamos a tener un parto prematuro, ¿ya? Este parto prematuro, ¿ya? O pretérmino, ¿ya? Va a tener dos escenarios. O bien va a ser un parto prematuro, pero el neonato va a nacer muerto, o bien el recién nacido o un recién nacido infectado. Siempre vamos a tener un parto prematuro, generalmente menor a 35 semanas, ¿ya? Y dos escenarios. O bien puede nacer muerto, o bien el recién nacido infectado, ¿ya? El 70% de las madres infectadas tienen partos prematuros, como lo mencioné. Es decir, esta listeria monocitógene, ya, si la madre se infecta durante el embarazo, tiene una muy gran probabilidad de tener un parto prematuro. Y eso es muy importante. Estos son algunos hallazgos que se han hecho en los recién nacidos muertos, ¿no? Mediante la necropsia. Granulomas, ¿no? Los granulomas, que son tejidos, células inflamatorias que van a formar un cúmulo, una acumulación de células inflamatorias que van a tratar de aislar a una bacteria, ¿no? El granuloma. Podemos encontrar en el hígado, en el parénquima pulmonar, también presencia de bacterias en las meninges, también la listeria monocitógenes, no nos olvidemos, uno de los principales lugares que afecta es en las meninges, ya causando una meningitis. Ahora, decimos que si la madre recibe tratamiento mientras está embarazada, reduce mucho el riesgo de que el recién nacido esté infectado. Eso es bastante importante mencionarlo. Luego de esto, pasaríamos a hablar un poco acerca de los signos clínicos de la sepsis. Muy importante mencionarlo, ¿ya? Los signos van a variar mucho, pero acá hemos tratado de recopilar algunos de los más importantes que nos pueden indicar de que probablemente estamos frente a un escenario de una sepsis neonatal, ¿ya? Alteración del estado neurológico, ¿ya? Probablemente vamos a ver irritabilidad o lo contrario, ¿no? Un poco de letargo. Se puede presentar también con hipertermia, hipotermia, ¿ya? Apnea. También podemos tener problemas hemorrágicos. Esto es bastante importante mencionarlo, lo de los problemas hemorrágicos, ¿ya? Como ser petequias púrpuras o exudados sanguinolentos, ¿no? Sobre todo se van a deber, ¿por qué? Sobre todo se van a deber por el hiperconsumo de las plaquetas, ya que vamos a tener, y también de los factores de la coagulación, porque no nos olvidemos que cuando existe una sepsis, un problema, una sepsis, por ejemplo, vamos a tener un proceso inflamatorio sistémico y eso va a activar la cascada de la coagulación en gran parte de nuestro organismo. Entonces puede haber un hiperconsumo de las plaquetas, los factores de la coagulación, ¿ya? Es por eso, ya que al consumirse por completo las plaquetas, también al consumirse los factores de la coagulación, pueden predisponer a problemas hemorrágicos, ¿no? Ahí tenemos trastornos de la hemostasia primarios, por ejemplo, si hay hiperconsumo de plaquetas, o secundarios, si hay hiperconsumos de los factores de la coagulación, ¿ya? Además, podemos tener afectación cardiovascular, muy característico de la sepsis, la taquicardia, la hipotensión, ¿no? Taquicardia, hipotensión, hipertermia, característico de un proceso séptico. La cianosis ya vendría a ser ya un signo, pudiéramos decir, crónico, ya de una hipoperfusión o una hipoxemia, ¿ya? Estoy utilizando el término crónico para referirme a que es un signo tardío, que aparece de manera tardía, ¿no? Y que nos indica hipoxemia, ¿no? Síntomas digestivos también pueden ocurrir en el caso de que la sepsis, ya generalmente cuando la sepsis, el origen, el foco de la sepsis es por una infección gastrointestinal, podemos tener extensión abdominal, vómito, diarrea. Dificultad respiratoria, esto es muy importante también identificar en un paciente como signos de sepsis. Cuando hablamos de dificultad respiratoria podemos identificar aquí taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, podemos identificar retracción subcostal, ya muy importante, podemos identificar también aleteo nasal,
Ya son parámetros que nos indican dificultad respiratoria. También podemos tener convulsiones, también podemos encontrar en los signos de la sepsis, ¿ya? En los cultivos microbiológicos, antes se usaban lo que son los cultivos de la zona de la superficie corporal en los recién nacidos, como son en los conductos auditivos externos, el aspirado gástrico, ombligo y nasofaringe, para poder identificar las bacterias patógenas cuando los hemocultivos más específicos eran gram negativos. Estos cultivos, pero en superficie, ya no se usan para tomar decisiones clínicas. Tienen un valor limitado para poder preceder lo que es la causa de la sepsis de bacteriana en el recién nacido. En los hemocultivos es la prueba de referencia para la detección de la bacteremia en los recién nacidos con una sospecha de sepsis. Es un resultado positivo de hemocultivo, pero para esto la introducción de los nuevos instrumentos de la detección de los hemocultivos tienen unos semi-autorizados que me van a determinar lo que es la presencia, el crecimiento o la producción de CO2 bacteriano mediante un ordenador interno de un instrumento cada minuto. La sensibilidad en esta detención se va a ir resultando positiva y este hemocultivo va a ir aumentando. Otra variable que influye en la sensibilidad y la detención de la bacteremia es el volumen del sangrado extraído y colocado en el frasco de un cultivo. Lo ideal es obtener de 1 a 3 ml en sangre en niños, pero esto no es siempre posible en niños muy pequeños. El urocultivo, la frecuencia de resultado positivo en un urocultivo en recién nacido con una sepsis de inicio precoz es relativamente baja y es inusual encontrar una bacteriuria en recién nacidos con resultados negativos. En relación, el recién nacido con sepsis de inicio precoz tiene a tener una frecuencia positiva en el urocultivo. Cuando se encuentra una pielonefritis en recién nacido presente a una siembra de metastásica en el riñón, es durante un brote de bacteremia. Sin embargo, en las 72 horas de vida, debido a que el rendimiento de un urocultivo es bajo, no se recomienda, pero si es mayores de las 72 horas, una muestra de orina recogida con una técnica aséptica, como es una sonda urinaria o una aspiración vesical suprapúbica, es una parte esencial de un estudio de la sepsis. En el líquido cefalorraquídeo, las funciones lumbares se posponen en los recién nacidos con cualquier inestabilidad o trastornos hemorrágicos a corregir. Los detalles del estudio del líquido cefalorraquídeo y el abordaje diagnóstico se expondrán en un epífraje del diagnóstico apartado de una meningitis bacteriana neonatal. Siguiente, por favor. Muy bien, para hablarles sobre prevención tenemos que saber que hay etapas donde podemos actuar. ¿Ok? Puede ser en la etapa intrauterina, en la etapa intraparto o en la etapa neonatal. Bien, ahí podemos hacer acciones para que este neonato no llegue a tener una sepsis, ¿no? Hay que tratar de disminuir los riesgos que vaya a tener. Ok, ahora en la etapa intrauterina podemos realizar esta prevención con controles, ¿okay? Controles prenatales en la madre y de los factores de riesgo. Ahí se van a determinar, ¿no? Si la madre tiene una infección, si tiene alguna otra patología que pueda dificultar, ¿no? O el mismo canal del parto está colonizado por estas bacterias que son estreptococos del grupo beta, ¿ya? El Streptococcus agalactiae, y se recomienda hacer el cultivo a las 35 y 37 semanas de gestación, ¿no? Algunas pacientes, como comentaron ya mis otros compañeros, lo tienen como microbiota normal en la vagina, ¿no? Ahora, en la etapa intraparto hay que evitar alguna transmisión vertical. En el caso del neonato, sabemos que va a pasar por el canal del parto y uno de los ejemplos de prevención que tenemos, en el caso de que sea una paciente con cultivo positivo para estreptococo del grupo beta, es iniciar tratamiento profiláctico, ¿no? Antes del parto o durante el parto y luego en 4 horas. Ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más. Bien,
Ahora, ¿cuándo se inicia el tratamiento antibiótico previo al parto? Cuando la mujer ya ha tenido un niño y ese niño tuvo enfermedad producida por este Streptococcus beta. ¿Ok? Ahora, si el resultado en cultivo en vía vaginal sale positivo, igual no tenemos que hacer antibiótico profilaxis. O si el paciente, si esto es un pretérmino, entonces tiene un riesgo de infección alto, ¿no? Bien, ahora, si hay ruptura también prematura de membranas o si hay una infección, una coriomionitis, igual se tiene que hacer profilaxis. O si la madre también presenta una temperatura durante el parto de 38 grados centígrados, eso indica también una infección, pues, ¿no? Un proceso infeccioso. Entonces, se inicia tratamiento profiláctico con antibióticos. Ahora, en la etapa neonatal, el neonato está expuesto a riesgos, ya sean intrahospitalarios mayormente, ¿no? Que son ya por procedimientos invasivos o por ventilación invasiva, aquí dice también, pero si el paciente es un prematuro y tiene bajo peso al nacer, ya tenemos que algunos sistemas no han madurado bien, entonces el sistema inmunológico también está disminuido, o tal vez el neonato no vaya a poder lactar, entonces va a dificultar el paso de las inmunoglobulinas maternas hacia el sistema digestivo y por lo tanto va a dificultar, ¿no? El crecimiento y evitar esas infecciones a nivel neonatal. La siguiente, vamos a ver algunas recomendaciones que se utilizan para hacer la prevención, ¿no? Para que ocurra la sepsis. Muy bien. Como primer recomendación se utiliza la higiene de manos con el objetivo de ¿qué? De eliminar la mayoría de los microorganismos, ¿no? Incluyendo virus, eso ya lo hemos visto en esta pandemia del COVID. Se recomienda utilizar PBA. PBA significa el preparado de base alcohólica, es nomás alcohol, pero en caso de no tenerlo, se debe utilizar agua y jabón solamente, ¿no? Ahora, ¿cuándo se debe utilizar esto? El lavado de manos, ¿cuándo se debe realizar? Cuando se ingresa a una sala de neonatología y para cada paciente, ¿no? Se hace el lavado de manos, se atiende al paciente y luego otra vez un lavado de manos. Eso es lo recomendado. Ahora, se debe hacer la reducción de catéteres intravasculares, ¿ya? Con el objetivo de prevenir las infecciones, ¿no? Relacionadas con estos catéteres, que pueden estar por una mala técnica séptica. Entonces, se puede hacer el paso de transmisiones de bacterias que son colonizadoras de piel o que el médico no se haya hecho una buena higiene de manos y que esté contaminado el material. Entonces, de esa manera se puede desarrollar una sepsis, ¿no? Y hay que tratar de remover todo el material o eliminar o quitar el material de estos catéteres cuando se sospecha un signo de infección, ¿no? O cuando ya no sean necesarios, ya se deben remover lo más pronto posible, ¿no? Evitar que esté durante mucho tiempo con estos catéteres, ¿no? Ahora, la profilaxis antibiótica intraparto, que se hace cuando la madre sale cultivo positivo a Streptococcus beta hemolítico, entonces se le realiza una prevención con estos medicamentos. Anteriormente ya comentaron sobre la profilaxis antibiótica. En los artículos que estuve leyendo fue con penicilina de primera elección, penicilina G, es lo más recomendado. Con 5 millones se hace la dosis al comienzo de parto y luego se baja a la mitad, ¿no? Que es 2.5 millones de unidades y se pasa cada 4 horas hasta el nacimiento. Inicia el parto, entonces 5 millones de penicilina G y luego a las 4 horas disminuimos hasta que inicie el parto, ¿no? Hasta la mitad. Ahora, como tratamiento alternativo, se la tiene a la ampicilina de la misma manera. Iniciamos con 2 gramos intravenosos y luego al comienzo del parto y luego ya lo disminuimos a la mitad, a 1 gramo cada 4 horas hasta que inicie, hasta que se produzca el nacimiento. Ahora, si la paciente es alérgica a la penicilina, en esta guía recomendada la utilización de clindamicina y el macrólido, ¿no? Eritromicina, con 500 miligramos intravenosos, 6 horas hasta el parto. Todos son hasta el parto, ¿no?
Y si hay resistencia, ahora todo, a clindamicina y eritromicina, de acuerdo a ese estreptococo beta, se va a utilizar la vancomicina, ¿no? En este caso, en resistencia, de 1 gramo intravenoso hasta el parto también. La siguiente diapositiva. Ahora, importante sobre la alimentación, lo que se recomienda es lo más pronto posible, o lo mejor es que el paciente con la leche materna, ya que el calostro favorece el desarrollo de la inmunidad del recién nacido, pero también le pasa inmunidad. Sabemos que por el cordón umbilical pasaba inmunoglobulina tipo. Por la leche va a pasar la inmunoglobulina que hay en las secreciones, ¿no? La tipo A. Además el lisosima, glóbulos blancos, lactoferrina, que ayudan como inmunidad pasiva. Además que estimulan el crecimiento del lactobacilos. Esto igual se ha observado que aumenta el crecimiento del lactobacilos y disminuye el crecimiento de Escherichia coli, ¿no? Que anteriormente mis compañeros explicaron de cómo producen también E. coli, es un agente productor de sepsis. Ahora, el objetivo de que se alimente lo más pronto posible con leche materna es que el paciente pues reciba una inmunidad pasiva y los nutrientes necesarios para desarrollar su sistema inmune, ¿no? Ahora, esto de profilaxis oftálmica también lo recomienda la guía que estaba leyendo, y para reducir, ¿no?, de forma drástica, ya sea infecciones producidas por Neisseria gonorrhoeae, ¿no?, gonococo, y evitar la ceguera. Siguiente diapositiva. Bien, esa diapositiva la vamos a explicar al final. La siguiente, ¿no? Muy bien. Inmunoglobulinas intravenosas para la prevención de la sepsis de inicio precoz. Los niños cultivo negativo y haya un cribado de sepsis negativo. Siguiente. Y ahora vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento empírico de la sepsis neonatal, ya sea sepsis neonatal temprana o tardía, siempre se va a dar en combinaciones de antibióticos, ¿no? Que estos antibióticos sean eficientes, ¿no?, contra gram positivos, como han estado hablando antes, de Streptococcus del grupo B, Listeria monocytogenes, o gram negativos, como por ejemplo pues, la Escherichia coli, ¿no? Aquí tenemos las dos combinaciones más usadas, que sería ampicilina más gentamicina, un aminoglucósido, y otra combinación sería pues, el uso de ampicilina más una cefotaxima. En sí las cefotaximas obviamente sí se podrían utilizar, ¿no? Podrían llegar a ser un poquito tóxicas, pero son toleradas en los recién nacidos. Pero pueden presentar desventajas. Desventajas como, por ejemplo, que nos encontremos frente a bacterias, ¿no?, gram negativas que tengan mecanismo de defensa como la producción de enzimas, ¿no?, enzimas llamadas beta-lactamasas. O sea, imaginaros encontrarnos frente a una bacteria que sea productora de beta-lactamasas de espectro extendido. En ese caso, pues obviamente va a ser resistente frente a todos los beta-lactámicos, incluso pues obviamente a otros antibióticos. En esos casos podríamos llegar a utilizar antibióticos como los carbapenemes, ¿no?, como en este caso el meropenem. Otra desventaja de la cefalosporina de tercera generación, de esta cefotaxima, podría ser que no tiene mucha eficacia, digamos, frente a bacterias como enterococos o, según Ivory, dice que tampoco tiene eficacia contra el Listeria monocytogenes. ¿Qué vamos a decir aquí? Estos son fármacos de primera línea. La ampicilina y la gentamicina pues, se pueden utilizar generalmente de principal, ¿no?, ya sea en sepsis neonatal provocada por Listeria monocytogenes. Se va a estar utilizando hasta que el hemocultivo sea negativo, hasta que el niño pues, presente, ¿no?, una mejoría clínica. La segunda combinación de ampicilina más cefotaxima se suele utilizar más cuando hay una gran sospecha, digamos, de meningitis, ¿no? Otra cosa más que se me olvidó colocar aquí sería que en casos, digamos, de una sepsis neonatal tardía, ¿no?, el agente más frecuente suele ser el Staphylococcus aureus. Ahora, imaginaos que ese Staphylococcus aureus sea metilcinio resistente.
En ese caso podríamos utilizar otra combinación, ¿no? Que son fármacos o antibióticos, en este caso de segunda línea, como podría ser la vancomicina más aminoglucósidos. Ahora, la duración, digamos, de la terapia, ¿no? Con esos antibióticos va a depender, digamos, de los resultados, ya sea del hemocultivo, de la clínica, el resultado del PCR. No sé, a ver, poniendo un caso, ¿no? Que nos dé un hemocultivo negativo a las 72 horas, que el paciente tenga una mejoría clínica, que la PCR nos dé negativa, obviamente vamos a suspender, digamos, esos antibióticos a las 72 horas. Ahora, otro caso, digamos, que nos dé un hemocultivo negativo a las 72 horas, que no haya mejoría clínica, que la PCR nos diga negativa, en ese caso se tendría que hacer nuevos controles, digamos, se tendría que tomar otro hemocultivo, otra PCR, incluso se tendría que rotar, digamos, antibióticos. Otro caso, ¿no? Sería, yo sé, que el hemocultivo dé positivo a las 72 horas, que el paciente se encuentre mejor, ¿no? Que haya una mejoría en la clínica, pero que la PCR también dé como resultado positivo. En ese caso, pues se tendría que continuar, digamos, con los antibióticos por 10 días. Siguiente. Muy bien. Antes de finalizar con la exposición, vamos a mostrarles este algoritmo, ¿no? Que hemos visto, está muy bueno. Es de cómo se realiza el diagnóstico y el manejo, ¿no? Del paciente con sepsis. O de acuerdo a la definición que tengamos, ¿no? Si es paciente con riesgo de infección, o sospechamos de infección, o cuando confirmamos una sepsis. Bien, entonces, si tenemos un paciente neonato que está sintomático, pero que a la vez tiene factores de riesgo, a ese paciente lo vamos a diagnosticar como riesgo de infección. Vamos a manejar esa hipótesis, que hay un riesgo de infección. ¿Qué vamos a hacer en ese entonces? En la columna izquierda, sí, para que me sigan, cuando hay riesgo de infección, debemos hacer una observación clínica. Lo hacemos cada 3 horas por 48 horas, por unos 2 días. Si el paciente sigue asintomático, pero con esos factores de riesgo, y pasaron ya los 2 días, entonces ya quiere decir que no está haciendo clínica, entonces lo vamos a dar de alta. Ahora, si ese paciente, en el caso de que venga un paciente sintomático, ya con todos los síntomas que comentaron los compañeros, ¿no? Si está afectando el sistema nervioso, irritabilidad o letargo, si hay problemas hemorrágicos, si hay problemas del sistema cardiovascular como taquicardia, hipotensión o digestivos, ¿no? Vómitos, diarrea, ¿ok? Si está sintomático, ahora, tenga o no tenga factores de riesgo, ya lo vamos a clasificar como sospecha de infección por la clínica, ¿no? Bien. Ahora, también se va a considerar como sospecha de infección a un recién nacido pretérmino, ¿ya? Debido a que está disminuida la inmunidad, incluso va a tener dificultades de adaptación, ¿ok? Y si está menor de 2.000 gramos, que es un bajo peso al nacer, igual se lo considera como sospecha de infección y se va a internar ese paciente. ¿Ok? Se va a quedar ahí de internado. Ahora, ese paciente sintomático y que tiene sospecha de infección, se le tiene que hacer un monitoreo clínico y laboratorial. Ese monitoreo, de acuerdo si nos da normal, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Lo vamos a observar. Vamos a hacer una observación clínica por cada 3 horas durante 3 días. Si recordamos, el paciente asintomático se lo veía cada 3 horas por 2 días. En este caso, ya paciente sintomático, se hace una observación cada 3 horas durante 3 días, ¿no? Y se hace una analítica sanguínea a las 24 horas y a las 72 horas, ¿no? En ese momento se le toma, luego a las 24 y luego a las 72. Ahora, si esa analítica que hemos observado, esa analítica sanguínea sale normal y el paciente luego de los 3 días está sintomático, pierde ya toda la clínica que tenía de inicio, vamos a considerar que ese paciente descartamos, ¿no? La sepsis y se le puede dar de alta. Pero en el caso de que el paciente esté sintomático, hacemos un monitoreo clínico y laboratorial y en el laboratorio está alterado y ya la clínica sabemos que está sintomático, ¿no?
y el laboratorio más nos indica que está alterado, tenemos que hacer policultivos, ¿no? De secreciones del paciente. Si 2 de esos cultivos que realicemos salen positivos, ya ahí vamos a clasificar como una sepsis confirmada. ¿Bien? O también si sale el hemocultivo positivo, vamos a clasificar como sepsis confirmada. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tiene una sepsis confirmada? Tiene clínica, tiene el hemocultivo o 2 cultivos positivos de secreciones, entonces se inicia antibióticos, ¿no? Ya de acuerdo a la gente que se esté sospechando, y se tiene también que hacer antibiograma, ¿no? Para saber si le estamos dando directamente al germen, ¿no? Y al microorganismo, y si va a hacer efecto la antibioticoterapia. Bien, ahora si el hemocultivo sale negativo, pero hay clínica, estamos con el paciente sintomático, el hemocultivo sale negativo, eso lo consideramos como una sepsis clínica, ¿no? Si no hay bacteria, no hay bacteremia y hay clínica, se lo considera como sepsis, se inicia tratamiento, ¿ok? Durante 7 a 10 días se recomienda, y si el paciente llega a estar asintomático, luego de ese tratamiento ya se lo considera como... y la analítica sanguínea también, si nos da normal, se le puede dar de alta. Pero en el caso de que el líquido cefalorraquídeo de esos laboratorios que hemos tomado, de los policultivos que hemos realizado, del hemocultivo, el líquido cefalorraquídeo que analizamos, y justo el líquido cefalorraquídeo saliera positivo y el paciente está con clínica, a eso vamos a considerar como que tiene una neuroinfección, está teniendo clínica también probablemente el sistema nervioso central, entonces sepsis o meningitis, se va a empezar igual con tratamiento de 14 a 21 días, ¿no? Con dosis meninge. Bien, ahora, si este paciente, de la misma manera, después del tratamiento está sintomático y la analítica sanguínea nos da normal, a ese paciente se le puede dar de alta, ¿no? Bien, esos son el algoritmo diagnóstico y que resume la mayor parte del tema. Bueno, desde el diagnóstico, si el paciente está sintomático o asintomático, hasta el tratamiento, ¿no? Y cuándo poder darle de alta. Muy bien, con eso vamos a finalizar y muchas gracias por la atención. Entonces, a ver, algunas pequeñas conclusiones. La clasificación en base a los días de aparición de los signos de sepsis o clínica de sepsis se divide en una sepsis temprana y una sepsis tardía, ¿verdad? ¿De cuántos días es la sepsis temprana, doctores? ¿No estaríamos hablando, doctor, dentro de las primeras 72 horas? Sí, no, los primeros 5 días, ¿no? Sí. Si el paciente presenta una clínica que te oriente hacia una sepsis, en base a función del tiempo, es una sepsis temprana. ¿Por qué es importante hacer una clasificación de una sepsis temprana versus una sepsis tardía? La sepsis tardía es pasado los 5 días, la semana. ¿Cuál es la importancia? ¿Dónde piensan ustedes que está la importancia de hacer una diferenciación entre una sepsis temprana y una tardía? Alguien que me responda rápido. Doctor, sería por la etiología que tiene la presentación de una sepsis precoz. Ya va a ser por mecanismo vertical. Un ejemplo sería una colonización, ¿no? De una madre con streptococcus beta hemolítico a nivel vaginal, y los agentes van a ser distintos en la sepsis precoz y tardía, ¿no? La tardía ya va a ser por infecciones intrahospitalarias, ya sea sospechamos Staphylococcus aureus o epidermidis, ¿no? Exactamente, muy bien. Sí, doctor. Porque es la orientación etiológica, ¿verdad? Entonces, probablemente el bebé que está con una sepsis temprana, probablemente esa mamá tenía fiebre, tenía corioamnionitis, tenía una secreción vaginal, probablemente estaba colonizada por el estreptococo del grupo B. ¿Ya? Entonces, todos esos suman factores de riesgo para que potencialmente este paciente desarrolle una sepsis temprana.
Entonces habrá que dirigir toda nuestra batería antibiótica para darle una cobertura antibiótica dirigida hacia los gérmenes del canal vaginal. ¿No ven? Bien, o bien si la mamá le han hecho un cultivo y ver si estaba colonizada por el estreptococo del grupo B, a iniciar un antibiótico que le pegue al estreptococo del grupo B, ¿no? Si tenemos un niño con una clínica de sepsis. En tanto, si me hace una sepsis tardía pasada la semana, tendré que pensar probablemente en gérmenes ya, no probablemente del canal vaginal, sino probablemente de la unidad donde esté el bebé. Si está internado en neonatología por algún otro motivo, no tenía buen reflejo de succión, estaba histérico, estaba con trastornos de la glicemia, se quedó hospitalizado y a la semana me presenta una clínica de sepsis, tengo que pensar en gérmenes probablemente intrahospitalarios. Si viene de la casa, tendré que pensar en gérmenes provenientes de la comunidad y redirigiré mi terapéutica antibiótica para estos eventuales gérmenes. Muy bien la respuesta, José. Bien, ahora, ese algoritmo que mostraron es el que todavía se usa, en donde van a poder encontrar ustedes 3 definiciones. Riesgo de sepsis, sospecha de sepsis y sepsis, ya sea clínica o sepsis confirmada, ¿verdad? Cada uno tiene sus distintos enfoques de manejo. En el riesgo de sepsis te indica que solamente hay factores de riesgo, pero que el bebé está sin síntomas. A ese bebé no tienes por qué iniciarle antibióticos, únicamente observarlo por unas 48 a 72 horas. ¿Dónde lo vas a observar? De preferencia en una institución hospitalaria. ¿No ven? Lo observamos por 2 a 3 días y si en esos 2 a 3 días el bebé está activo, reactivo, con buen aspecto, con buen reflejo de succión, pues le damos de alta. Pero los factores de riesgo se clasifican en cuáles, doctores. Mauricio, ¿en cuáles se clasifican los factores de riesgo? Ninet. Los factores de riesgo son de asintomático, doctor. Ninet, está tu señal bajísima, cortado. De asintomático y sintomático, doctor. Hola. No, los factores de riesgo se van a clasificar en propios del neonato. ¿Qué puede ser? Que sea prematuro. Prematuro, que sea menor a 35 semanas o que tenga un peso menor a 2.000 gramos. No se escucha muy bien, Ninet. Entonces va a haber factores de riesgo neonatales y maternos, ¿verdad? Dentro de los maternos estará ruptura de bolsas más allá de 18 horas, presencia de fiebre, que la mamá esté colonizada por el estreptococo del grupo B, infecciones urinarias a repetición. Doctor, ¿o quién es el administrador? ¿Será que lo puede hacer administradora Rubén para que podamos compartir, porfa? Mi doctor, por favor. ¿Me escucha? Buenas noches, doctor. Sí, se escucha. Mauri, ¿lo puedes hacer anfitrión a Hola. Rubén, porfa? A mí, por favor. Doctores, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Doctor, parece que es su señal. Se escucha. Es usted, doctor.
Bueno, muy buenas noches, chicos, buenas noches, compañeros. Hoy vamos a explicar hoy vamos a disertar referente a meningitis neonatal, ¿ya? Espero sea Hola, claro. doctores. No sé qué pasó con el internet, se me fue toda la respuesta de Ninet, no pude escuchar. Bueno, prosigamos entonces con el tema de meningitis neonatal, ¿parece? Ok, doctor, gracias. Bueno, muy buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Hoy vamos a explicar sobre meningitis neonatal. Ya. Vamos. ¿A quién ponemos de anfitrión? Ya está, doctor, de anfitrión. Ya vamos a empezar a disertar. Ah, ya. Ok. ¿Puedes pasar a la siguiente diapo, por favor? Creo que tenés que darle a habilitar edición. ¿Dónde? A habilitar edición, ahí arribita. Creo que es eso, no da, se congela tu pantalla. Un problema técnico. ¿Ahora sí? ¿Hola? Ay, sí, no se ve. O sea, sí se ve, pero solo quedó en diapo de meningitis neonatal. Hasta ahí quedó. Ahora sí. Ya. Ya. A nuestro grupo le tocó, buenas noches, exponer lo que es meningitis neonatal. La meningitis neonatal es la inflamación de las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal secundaria a la presencia de una bacteria y se caracteriza por un número anormal de células en el líquido cefalorraquídeo. La frecuencia de la relación entre sepsis neonatal y meningitis ha venido disminuyendo en los últimos años. Según reportes de la pasada década, la meningitis neonatal se asocia a episodios de sepsis neonatal temprana en un 0,3 a un 3% y en sepsis neonatal tardía en 2 a 7%. Sin embargo, en países en desarrollo, en el momento actual puede ser igual o mayor. La tasa de mortalidad en reportes actuales en países desarrollados oscila entre 3 y 13%, comparado con los países menos desarrollados, donde oscila entre 30 y 40%, la cual varía dependiendo del agente causal. Los gérmenes más frecuentemente aislados son los gram negativos, principalmente Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus del grupo B, Listeria monocytogenes y Enterococo. Sin embargo, en el grupo de prematuros de muy bajo peso al nacer, debe considerarse también el Staphylococcus coagulasa negativos como un agente importante en el escenario de una sepsis tardía. Más de la mitad de los neonatos al momento del egreso tienen diagnóstico de sepsis, pero muy pocos de meningitis, siendo responsable de hasta un 25% de los días hospitalarios. La meningitis neonatal, entonces, es una enfermedad infecciosa con secuelas a corto y a largo plazo, siendo su tratamiento costoso
con un aumento de los días de hospitalización y número de días recibiendo antibióticos. Los estudios para la evaluación de sepsis neonatal y meningitis son un proceso dinámico y rápido que tienen como objetivo el entendimiento de los factores implicados, buscar optimizar los recursos disponibles y principalmente disminuir la mortalidad neonatal y las secuelas neurológicas como consecuencia del compromiso del sistema nervioso central, evento que marca la calidad de los servicios de salud de una comunidad. Según Volpe, el examen de líquido cefalorraquídeo está indicado en todos los pacientes con sospecha de sepsis, incluso en la ausencia de signos neurológicos evidentes, ya que se han encontrado casos de meningitis neonatal, principalmente en sepsis temprana, que habrían pasado de inadvertido o se habría retrasado su diagnóstico si la decisión de efectuar una punción lumbar se reservara para pacientes con signos neurológicos o bacteremia comprobada. La meningitis bacteriana sería un síndrome clínico compatible con meningitis. Doctora, una pregunta. ¿Qué quiere decir? Traducirnos lo que acabas de decir. La última parte es muy importante. Bueno, vamos un poco a cortar el tiempo. Lo que su colega quiere decir es que, miren, la meningitis está asociada a la sepsis, ¿ya? Entonces, cuando ustedes diagnostican una sepsis neonatal, tienen que hacerle una punción lumbar, por mucho que el paciente neonatal no esté con una clínica neurológica, tipo alteraciones de la postura, hipertonías, hipotonías, fontaneras abombadas, convulsiones, aunque no esté con manifestaciones neurológicas. Si ustedes han diagnosticado sepsis clínica neonatal temprana o tardía, tienen que hacerle una PL, porque hay cerca de un 17 a 25% de pacientes con sepsis que desarrollan meningitis. Y la meningitis es pues importante diagnosticarla porque si bien se maneja similar en forma con antibióticos, cambia la mortalidad, el pronóstico, cambia las dosis de los antibióticos. Normalmente en pediatría, un ejemplo, para que me entiendan, la cefotaxima, la dosis va de 50 a 100, ¿ya? Las dosis sépticas de 100 a 200 y las dosis meningia de 200 a 300. ¿Ven? Entonces cambia hasta las dosis, ¿ya? Entonces es necesario hacer una PL por la asociación que hay de la meningitis a la sepsis. Una PL. ¿Se entendió esta parte? Sí, doctor. Sí, doctor. Continúen. Ya, continuando, la meningitis bacteriana sería un síndrome clínico compatible con meningitis más aislamiento de un organismo por cultivo de líquido cefalorraquídeo o aislamiento de un organismo por cultivo de sangre y anormalidad del líquido cefalorraquídeo consistente con una infección bacteriana. Su incidencia es de 1 por 1000 nacidos vivos. Siguiente. ¿Puedes volver al anterior, por favor, en patogenia? Muy bien, en patogenia vamos a ver qué es la diseminación hematógena en la mayoría de los casos. Sin embargo, también se producen por propagación por contigüidad, como consecuencia de la contaminación de defectos, ya sea en el tubo neural, fístulas congénitas o de heridas penetrantes, causadas al obtener las muestras de sangre, parto séptico o domiciliario. Siguiente, por favor. La meningitis se asocia a los mismos microorganismos patógenos que causan la sepsis bacteriana, como explicaba el doctor, y los agentes causales también van a ser el estreptococos del grupo B, Escherichia coli, son responsables aproximadamente del 70% de todos los casos, y también la Listeria monocytogenes de un 5% adicional en la primera semana de vida.
Ahora, la cerebritis y los síntomas sépticos son frecuentes en la meningitis bacteriana. La formación de abscesos, ventriculitis, hidrocefalia, derrames subdurales aparecen más a menudo en los recién nacidos que en niños mayores. Y los hallazgos patológicos son similares entre los diferentes agentes bacterianos. Van a ser bien marcados los signos y síntomas. Siguiente, por favor. Ahora, los gérmenes más frecuentes que nos dice la literatura son los gram negativos, Escherichia coli y Klebsiella. También el estreptococo del grupo B, la listeria monocytogenes y enterococo. Siguiente, por favor. Bien, vamos a seguir con lo que son los factores de riesgo, que vienen a ser lo que es la presencia de fiebre mayor a 38 grados, lo que es taquicardia fetal y una sensibilidad urinaria a la palpación. Tenemos también los factores de riesgo que son infecciones urinarias, infecciones vaginales, infecciones por colonización y Streptococcus beta hemolítico, la ruptura prematura de membranas ovulares, fiebre e infección periparto de parte del lado maternal, distrés fetal o hipopsia, trauma obstetricio, parto instrumentado y los defectos anatómicos macroscópicos. Igual como factores tenemos lo que son lo que es la prematurez, el género masculino, el uso de catéteres centrales, intubaciones endotraqueales y enterocolitis necrotizante. Siguiente, por favor. Ahora hablando de la anatomía patológica y las manifestaciones clínicas, en la necropsia de los recién nacidos que han muerto por esta enfermedad tienen exudados purulentos en las meninges y en la superficie de los ventrículos que están asociados a la inflamación. La hidrocefalia y la encefalopatía no infecciosa se han demostrado aproximadamente en el 50% de los recién nacidos que murieron de meningitis bacteriana. Entre los signos y síntomas no son fáciles de distinguir de la sepsis, pero los más frecuentes van a ser lo que es el letargo, problema para alimentarse, inestabilidad en la regulación de la temperatura, vómitos, dificultad respiratoria, apnea, la fontanela prominente, aunque este va a ser uno un poco más tardío, también las convulsiones por alteraciones del sistema nervioso central y anomalías metabólicas como lo que sería la hipoglucemia o la hiponatremia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar referente al diagnóstico. Para exactamente diagnosticar, necesitamos el análisis del líquido cefalorraquídeo, debiendo incluir exactamente los siguientes puntos: recuento de leucocitos, concentraciones de glucosa y proteínas, tinción de Gram y también, sobre todo, muy importante, el cultivo. Muy bien. La interpretación de los recuentos de células en el líquido cefalorraquídeo de los recién nacidos puede llegar a ser difícil, exactamente. Durante la primera semana de vida, el recuento de células disminuye lentamente en los recién nacidos a término, pero cabe resaltar aquí que pueden seguir siendo altos e incluso aumentar en los recién nacidos prematuros, ¿ya? Eso es lo importante en lo que estuvimos investigando. No va a existir cambios en el recuento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo ni en el contenido de proteínas con la edad gestacional, pero sí, eso sí, va a existir un descenso con la edad postnatal. Muy bien, también vamos a poder apreciar nosotros que del 1 al 10% de los recién nacidos con meningitis muestran resultados normales en los análisis de líquido cefalorraquídeo y el 30% de todos los recién nacidos con el resultado positivo en los cultivos bacterianos tienen resultados negativos en el hemocultivo. Siguiente, por favor. Ya, sigamos con el diagnóstico. Se debe de examinar con atención, una tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo, donde en todos los recién nacidos con sospecha de meningitis, aproximadamente el 20% de los recién nacidos es demostrado que tienen un informe de no observar bacteria, aunque es de esperar un aumento en el número de neutrófilos en la meningitis bacteriana.
También podemos ver un predominio del linfocito dentro de la conversión de los polimorfonucleares, como el Listeria monocitógenes, el cual se encuentra en respuesta celular mononuclear en el estudio del líquido cefalorraquídeo. En las unidades clínicas es habitual repetir el estudio del líquido cefalorraquídeo y su cultivo posterior a 2 a 3 días después de empezar el tratamiento antibiótico. Esta exploración es específicamente importante si los síntomas del paciente no han respondido y están experimentando convulsiones o fiebre continua. A veces es difícil erradicar el microorganismo del líquido cefalorraquídeo y hay que considerar examinar las concentraciones inhibitorias y bactericidas en el líquido cefalorraquídeo. Es especialmente importante repetir el estudio del líquido cefalorraquídeo antes de detener el tratamiento antibiótico en los pacientes con evoluciones más complicadas y en las meningitis por bacterias gram negativas. Hola. Muy bien. ¿Ya terminaste la parte de líquido cefalorraquídeo? Sí, doctor. Ya. Un poquito vamos a ampliar esta parte. Mire, en el líquido, cuando hay una sospecha de meningitis, ¿no? Ya sea por una asociación, ya les dije en el porcentaje, una sepsis, o bien cuando hay afectaciones neurológicas, sospechamos la meningitis. ¿Cuál va a ser el gol estándar? La prueba de oro para diagnosticar en este paciente va a ser la PL, ¿no? Habrá que hacer con una técnica aséptica, con medidas de bioseguridad, la PL, porque no se olviden que están entrando a un lugar estéril, como es el canal, ¿no? La médula. Si ustedes contaminan esta área, pues ustedes van a ser los que van a desarrollar problema. Ahora también no se olviden usar agujas especiales, porque a veces con las agujas verdes que tenemos biseladas podemos meter nosotros tejido epidérmico y ahí adentro producir problemas. Un quiste piloidal podría ser. Ahora, cuando hacemos la técnica de la PL para obtener la punción lumbar y obtener líquidos ¿me escuchan? ¿Dónde se quedaron de mi explicación? Hola. ¿Dónde se quedaron? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, ahorita trae lo del grupo. Ya, es que fui a traer unos libros estamos organizando un taller de ventilación mecánica en pediatría y justo viene hoy día, a recoger. Justo ahorita vienen a recoger. Buenas noches, hacen el favor de estar por acá. Ya. Hola. Bueno, ¿en qué parte de la explicación de la punción lumbar me quedé? ¿Alguien? Porque no me di cuenta que ya había acabado la sesión. Que hay que ver bien el tipo de aguja que... Atrás, o sea, no escucharon las 4 contraindicaciones. No, doctor. Bien, entonces cuando decides tú hacer la PL, con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Tienes que tomar en cuenta que hay 4 contraindicaciones en las cuales tú no puedes hacer la PL, porque puedes producir tú la infección o puedes producir una complicación, como es una herniación cerebral o un enclavamiento. La primera contraindicación, si tu paciente está inestable hemodinámicamente, mal perfundido, choqueado, hipotenso, hipertenso, o sea, con cualquier signo que te oriente a una inestabilidad hemodinámica, no se hace
la PL. 2, si está con trastornos de coagulación laboratorial o clínica, que está con petequias, sangrado por tubo, gingivorragias, tampoco se hace. 3, si está con signos de hipertensión endocraneana, puede ser una hidrocefalia, un edema cerebral, una hemorragia, lo que sea, tampoco se hace. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una hipertensión endocraneana? En un neonato, fontanela bombada, alteraciones motoras, convulsiones, posturas anómalas, puede estar en opistótonos, hiperextendido o hipoactivo. ¿Ya? Ahora, la cuarta va a ser que en el sitio donde vamos a hacer la PL, la punción, haya signos de infección, una celulitis, un absceso, una piodermitis. Entonces, en esas 4 situaciones no hacemos PL. ¿Ya? Ahora, cuando hacemos la PL, con todas las medidas, tenemos que sacar 3 frascos. El primer frasco para el citoquímico, segundo frasco para el cultivo y el tercer frasco para pruebas especiales, tipo tuberculosis, detección de hongos. ¿Ya? Ahora, en el primer frasco es lo que nos interesa, el citoquímico, ¿no? Ahí, doctores, iba esta explicación. Podemos pedir tinción de Gram. La tinción de Gram en el líquido cefalorraquídeo, en el citoquímico, es de mucha ayuda porque sale rápido. ¿Ya? En bacteriología hemos visto que la tinción de Gram nos permite clasificar a las bacterias en bacterias Gram negativas y Gram positivas. Y si tu tinción de Gram te informa presencia de bacilos Gram negativos, ¿en qué vas a sospechar? Un hemófilos. Si te indica presencia de cocos Gram positivos, ¿en qué vas a sospechar? Un estáfilo, un strepto, y vas a dirigir tu terapéutica a esos gérmenes. Ven la ayuda de la tinción de Gram. Sale rapidísimo, en minutos sale la tinción de Gram. El citoquímico obviamente va a demorarse 1 hora, 2 horas, ¿no? Según el trabajo que tenga el laboratorio. Y el cultivo obviamente va a salir en 3 días, ¿no? A eso iba mi explicación, que hay que pedir tinción de Gram en estos pacientes para tener una aproximación diagnóstica. Ya, continúa, doctor. Gracias, administrador, por favor, doctor Ami. Continúen. A mí me hace administrador, por favor, doctor, para compartir. Ok. Tú eres Rubén, ¿no? Sí. Listo, Rubén, dale. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar con lo que corresponde del tratamiento. Los recién nacidos con meningitis bacteriana están con frecuencia muy afectados y deben ser vigilados en unidades de cuidados intensivos, donde pueden cubrirse las necesidades críticas con un tratamiento intensivo. Estos pacientes pueden necesitar ventilación mecánica, una gestión compleja de líquidos para atenuar los efectos del edema cerebral y los efectos de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, control de las convulsiones, apoyo vasopresor y monitorización cardiopulmonar. Siguiente, por favor. En el tratamiento tenemos el tratamiento para meningitis temprana, que es ampicilina, cefalosporinas de tercera generación, que es la cefotaxima, el de elección, y en la meningitis nosocomial tenemos la ampicilina más la cefotaxima más lo que es la vancomicina. Siguiente, por favor. En cuanto a la dosis, la ampicilina es utilizada para meningitis por estreptococcus del grupo B y listeria monocitógene con o sin gentamicina. Y la dosis es 100 miligramos kilogramos, dosis cada 12 horas hasta los 7 días de nacido.
La cefotaxima, utilizado en infecciones por bacterias entéricas gram negativas, y la dosis es de 50 a 100 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas hasta los 9 días de nacido. Tenemos los aminoglucósidos, que es la gentamicina, y la dosis es 2,5 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas hasta los 7 días de nacido, y la vancomicina, que sería un glucopéptido, la dosis es de 30 miligramos kilogramos día cada 12 horas hasta los 7 días de nacido, y mayor a 7 días sería 45 miligramos kilogramo día cada 8 horas. La duración del tratamiento es mínimo 2 semanas para meningitis por gram positivos y al menos 3 semanas para meningitis por gram negativos. Y ya en situaciones difíciles puede ser necesario un tratamiento de duración de 4 a 6 semanas. Algunos ensayos dicen que los corticosteroides complementarios en este tratamiento en las meningitis bacterianas indican una reducción de muertes e hipoacusia con el tratamiento esteroideo, pero no hubo ninguna reducción de secuelas neurológicas a las 10 semanas. Pero estos ensayos son pequeños y se necesitan más estudios para recomendarlos de forma sistémica en el tratamiento. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora yo lo voy a explicar sobre el pronóstico de la enfermedad. Hablaremos primero de complicaciones. Se va a presentar un absceso cerebral, la ventriculitis, una hidrocefalia comunicante o no comunicante, los drenajes, un derrame subdural y la sordera con la ceguera, ¿no? En caso de una complicación. Ahora, las recomendaciones podemos tener en general la gravedad de las complicaciones se relacionan con la de la enfermedad durante el periodo neonatal precoz. Es imperativo seguir la competencia auditiva y explorar a estos recién nacidos durante el periodo largo después de que se recupere. Un dato importante es que el recién nacido que ha sufrido una meningitis puede aparecer relativamente sano en el momento del alta. Esto es muy importante, ya que tras un seguimiento cuidadoso va a mostrar dificultades a largo plazo, dificultades como la perceptiva, problemas de lectura o signos de daño encefálico, a pesar de que ya le hemos dado de alta y el paciente aparentemente se encuentra bien. Hay que hacer entonces un control. Aproximadamente el 40-50% de los supervivientes tienen algún inicio de daño neurológico. Con lesiones graves hay un 11%. Los recién nacidos que sobreviven a la meningitis neonatal deben someterse a una evaluación de 3 tipos: auditiva, lingüística y la neurológica, periódica, hasta alcanzar la edad escolar, ya que, como dijimos, puede tener consecuencias después. Muchas gracias por su atención. Hola. Hola. ¿Se escucha, doctor? ¿Terminaron? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. A ver, denme unos 3 minutos, doctores. Vino alguien a recoger su libro. A ver, Paula, entonces, ¿qué esquema terapéutico o antibiótico vamos a dirigir en un paciente en el cual hemos confirmado con una PL positiva, con una clínica presente, una meningitis? ¿Qué antibióticos vamos a usar?
¿Alguien del grupo que responda a la pregunta? Gustaría, doctor, ¿Cuánto cefalosporina de tercera? ¿Como cuál? Todo lo que, en sí, a ver. Espere. Todo lo que es ampicilina, cefotaxima, ampicilina 100 miligramos dosis cada 12 horas de hasta 7 días. Cefotaxima puede ser 50 miligramos kilogramos cada 12 horas, 9 días. Gentamicina 2.5 miligramos kilogramos cada 12 horas, 7 días. Y puede ser también una vancomicina 30 miligramos kilogramos día cada 12 horas, menor a 7 días. Y ¿de dónde nacen estos antibióticos? Específicamente usar una CEF, una AMPI, una banco, debido a que, ¿cuál es el agente etiológico de una sepsis temprana? Gérmenes gram negativos que están presentes en el canal vaginal. A ver, hay que cubrir entonces predominantemente estos gérmenes. Ahora, si es una sepsis tardía y estamos sospechando de una infección intrahospitalaria, habrá que dirigir los antibióticos para gérmenes intrahospitalarios, gram negativos intrahospitalarios, ¿no ven? Y la cefotaxima y la vancomicina tienen muy buena cobertura en los dos tipos de sepsis de meningitis. Tanto en la sepsis temprana como en la sepsis tardía nos pega muy bien en forma empírica, porque el tratamiento antibiótico en una sepsis o en una meningitis tiene que ser empírico. Inicialmente no sabemos qué gérmenes son, porque los cultivos recién van a llegar al tercer día. ¿A ver? Entonces, el tratamiento de una sepsis y una meningitis tiene que ser empírico y de amplio espectro. Con la cefotaxima nos cubrimos bastante bien de los gérmenes gram negativos, gram positivos, y con la vancomicina en forma creciente está empezando a aparecer una resistencia a la vancomicina del estreptococo, ¿ya? Entonces, el estreptococo, que es penicilino resistente, que es cefalosporino resistente, entonces la vancomicina le pega bastante bien. Entonces, la vanco está ahí para eso. Por si la cefotaxima, por si es un estreptococo resistente a la cefalosporina, y ahí nos cubre la banco. Y no olvidemos también que como tercer agente etiológico, a cuarto, está el estafilococo. Y al estáfilo, si es un meticilino sensible, la cefotaxima le puede pegar, pero si es un meticilino resistente, pues la cefo no le va a hacer nada. Y por eso hace muy buena sinergia y es muy buen esquema antibiótico de inicio empírico. Casi la mayoría sale con este esquema: cefotaxima y vancomicina. ¿Ya? Ahora, no se olviden, tanto en la meningitis como en la sepsis, hacer un tratamiento de estabilización hemodinámica, porque estos pacientitos van a presentar una alta tasa de inestabilidad hemodinámica. Entonces hay que estabilizarlos en base a líquidos, vasoactivos, inicio de terapia antibiótica empírica. Hay que policultivarlos. Antes del inicio de antibiótico, lo ideal es sacar cultivos. Aunque la no sacada de cultivos, la no realización de cultivos no puede demorar más de 2 horas en un paciente inestable el inicio de antibióticos. Cuanto más rápido inicies antibióticos, la tasa de éxito va a ser mucho mayor. ¿Ya? Entonces, yo creo que hoy concluimos la clase. ¿Qué temas nos quedan pendientes, doctores? Bien, hay 2 temas más que nos van a dar el día sábado a las 8:30. Ya, es una cita. Ya sus representantes les habrán comunicado que el examen, en vista de algunas circunstancias muy especiales, muy sui generis, se ha vuelto a postergar. Ya, va a ser tomado el día lunes. Tenemos, para terminar, les recalco, el segundo y tercer parcial, 9 semanas para cada parcial. Entonces no nos conviene retrasar más, y no vamos a retrasar más ningún tipo de examen práctico ni ningún tipo de examen teórico. Les recalco, todo el grupo está presente, y si no, pásenle la voz a todos. No va a haber ningún tipo de
retraso más en ningún tipo de actividad académica en mi grupo. Ya estamos ya corriendo contra el tiempo. ¿Listo? Entonces, hoy día ya hemos empezado el examen del grupo de la semana 1 del martes. Entonces vamos a continuar con el miércoles, viernes y la próxima semana los que faltan. ¿Alguna duda o pregunta, doctores? Sí. Vamos a reponer. Yo les voy a avisar vamos a encontrar un espacio, pero hay que reponer esa clase. Listo, meta. No hay más dudas, ¿no? No. Bien, paso a despedirme. Que tengan muy buenas noches y un buen descanso. Hasta luego, doctores.